Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. China, específicamente Huawei, ha anunciado unos avances tecnológicos que le van a permitir para 2031, para lo cual no falta mucho, crear chips al nivel de los mejores chips que existen en el resto del mundo. Chips de 1.4 nanómetros. ¿Y por qué esto es importante? Porque China tiene bloqueos y no puede comprar la maquinaria ni la tecnología que le permita crear chips que compitan al mismo nivel del resto del mundo. Por mucho tiempo, el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, pensó que al negarle el acceso a esa tecnología, China no tendría ninguna oportunidad de poder igualarlos, sobre todo en inteligencia artificial. Pero ya hemos visto en 2025 y en lo que va de 2026, cómo China se está poniendo cada vez más a la par de Estados Unidos en modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, los chips de China están todavía bastante detrás porque no tienen la tecnología. Pero parece que Huawei ha logrado solucionar este problema, resolver este jeroglífico y encontrar la pieza faltante para que, sin necesidad de las máquinas que no le quieren vender a China, ellos puedan crear chips al mismo nivel. De eso vamos a hablar en este video porque estás en ere.team y tú sabes que en español nadie explica mejor. Para entender todo esto, lo primero es entender cómo se fabrican los chips. La principal empresa fabricante de chips en el mundo es TSMC, que está en Taiwán. Luego está Samsung, que está en Corea del Sur. Y luego está Intel, que está en Estados Unidos. La más importante es Taiwán. Luego hay muchas otras empresas que fabrican chips, pero son muy pequeñas y no llegan al nivel de TSMC, Samsung e Intel. Y por otro lado están los chinos. Los chinos tienen sus propias fábricas de chips, principalmente Huawei. Huawei es el más importante en China. Pero las fábricas de chips, los foundries de chips de China, no están al nivel de los Estados Unidos. Por una sencilla razón. Se necesitan unas máquinas de fotolitografía. Porque la fotolitografía es el proceso por el cual se imprimen los chips en una placa de silicio. Se imprimen con luz. Imagínate una fotografía, pero tomada sobre una placa de silicio. La luz impregna la placa de silicio y se imprimen ahí los circuitos, los transistores, etc. Las máquinas de fotolitografía las fabrica ASML en Holanda, Países Bajos. Y estas máquinas son vendidas a estas empresas, pero no a China. China no puede comprar estas máquinas desde el año 2019. En 2019, alegando que estas máquinas pueden usarse para armas, para armamento militar sofisticado, y considerando a China un peligro, se prohibió. Fue Estados Unidos el principal promotor de que se prohíban estas máquinas. Y tú dirás, pero si la compañía es de Países Bajos, de Holanda, ¿qué diablos tiene que hacer Estados Unidos prohibiendo? Ok, ASML es la única empresa en el planeta que fabrica un tipo de tecnología llamada EUV. Antes de EUV se fabricaban otros tipos de tecnologías, principalmente DUV. UV es de ultravioleta, entre las cuales estaban, por ejemplo, estas empresas que son también de fotografía, ¿no? Canon, Nikon, fabrican tecnología DUV. Pero en un momento ASML apostó el todo por el todo, casi 2 décadas le tomó desarrollar la tecnología EUV, que es mucho más avanzada. Fue tan costoso y tan largo el proceso de desarrollar esta tecnología que muchos socios se salieron del barco. Otras empresas dijeron, no, acá no hay futuro, yo no me voy a meter a competir. Canon y Nikon dijeron, no me meto al EUV, eso nunca va a llegar a término. No creyeron que realmente iba a pasar. Se gastaron más de $7,000 millones en ASML en investigación y al final lo lograron. Pero en el camino muchos se fueron porque creyeron que era imposible. Y dentro de las personas que sí creyeron, dijeron, en lugar de competir contra ASML, mejor invirtamos, pongamos billetes, seamos socios. Y dentro de esos socios está Estados Unidos, así que Estados Unidos le vende piezas importantes a ASML para sus máquinas y también tiene patentes que usa ASML. Así que al final de cuentas son socios, aunque la fábrica esté en Holanda. Así que si ellos dicen, no vendes, porque si tú vendes te quito mis patentes, pues ASML no puede vender. Por lo tanto, China no tiene acceso a esta tecnología que sí tienen acceso los demás.
tiene acceso a la tecnología vieja, DV, porque la compró antes del bloqueo, pero luego del bloqueo ya no tiene más. Para hacer un poquito de contexto, en el año 2018, Huawei fue baneada por el primer gobierno de Donald Trump. Y desde ahí ya no pudo poner servicios de Google, ¿se acuerdan? En sus teléfonos. Y Huawei, que era la empresa número 1 del mundo, en ese momento en teléfonos, había superado a Apple incluso, prácticamente desapareció del mapa. Pero en ese tiempo el CEO de Huawei dijo claramente, no nos subestimen. No subestimen a Huawei, no subestimen a China. Pues lo subestimaron, porque al año siguiente les bloquearon las compras de los chips de ASML, pensando que con eso ya no puede avanzar, porque le hemos bloqueado por un lado a Huawei, a que use tecnología estadounidense, y también hemos bloqueado la compra de máquinas de ASML. Y desde 2019 hasta la fecha, China ha tenido que hacer magia con la tecnología antigua DV para crear sus chips. Stop. Antes de continuar, tengo una pregunta para ti. ¿Quieres capacitar a tu equipo en inteligencia artificial? En EDTeam los ayudamos a adaptarse a este mundo tan cambiante con nuestros planes para empresas totalmente adaptados a tus necesidades. Podemos capacitar a tu equipo administrativo, gerentes, programadores y TI. Decenas de empresas ya han confiado en nosotros para dar el salto a la IA. También tenemos licencias empresariales para que tu equipo acceda a nuestros cientos de cursos y tú puedas supervisar el avance de su aprendizaje. No te quedes atrás en la era de la IA y contáctanos en ed.team/empresas. Ahora sí, continuamos con el video. Ya miren, esta infografía explica lo que les estaba contando de DV y V. Primero hablemos del espectro electromagnético. Al medio, en el verde, tenemos la luz visible, lo que ve el ojo humano. Hacia la derecha tenemos ondas que el ser humano no es capaz de ver. Por ejemplo, los infrarrojos que se usan en los controles remotos de las teles, los microondas o las ondas de radio. Nosotros no las vemos, pero ahí están. Nuestros ojos no llegan a verlas porque tienen una longitud de onda mayor, pero tienen menor energía. En la otra dirección tenemos mayor energía, pero menor longitud de onda, es decir, vibran más, ¿ven? Vibran cada vez más. Acá no vibran tanto, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros necesitamos es mayor energía. Y los chips se fabrican justamente imprimiendo con luz ultravioleta. La luz visible no nos sirve porque no tiene suficiente fuerza. La ultravioleta es perfecta porque los rayos X tienen mucha energía y es difícil de trabajar con ellos, y los rayos gamma pues van a dañar los materiales. Entonces en el ultravioleta está el equilibrio perfecto. Y aquí tenemos dos tipos de tecnologías para trabajar con ultravioleta, miren. Tenemos DV, que significa Deep Ultravioleta, o sea, ultravioleta profundo. La D es Deep. Y EUV, que sería Extreme, ultravioleta extremo. El DV tiene una longitud de onda de 193 nanómetros. Y lo máximo que se ha logrado crear con esta tecnología es chips de 7 nanómetros. Pero no se ha logrado más, no se puede más. Mientras menor sea el número de nanómetros, significa que menor es el tamaño del circuito, menor es el tamaño de los componentes. Mientras que EUV tiene una longitud de onda de 13.5 nanómetros. Estamos hablando de más de 10 veces menos. Es decir, que en DV el ultravioleta está como así y en EUV está así. 10 veces menos de longitud de onda, con lo cual se pueden hacer impresiones mucho más precisas en el silicio para circuitos mucho más pequeños. Esta es la tecnología de ASML en la que invirtió casi 20 años de trabajo. Y esta es la tecnología vieja, que todavía se usa, no es que se haya dejado de usar, pero para cosas mucho más avanzadas se usa EUV. China no tiene acceso a EUV, solamente tiene acceso a máquinas viejas de DV, e incluso no tiene soporte de ASML, porque ASML está prohibido. Entonces hay empresas dentro de China que le dan soporte a las máquinas viejas de DV. Cuando necesitan un repuesto, un componente o mejorarlas, hay empresas chinas especializadas en darle mantenimiento a estas máquinas. Recordemos algo, los chips son como una ciudad. Imagínense un Google Maps donde cada casita es un transistor y las calles son como los conductores, los circuitos que conectan a los transistores. Los nanómetros significa que mientras más chiquitita, más miniaturizada sea la ciudad, mucho más potente es el chip. ¿Por qué? Porque tiene más cosas, pues, ¿no? Tiene más detalles, tiene más elementos. Y mientras menos miniaturizado esté el chip, tiene menos elementos, menos transistores, menos conectores, por lo tanto no es tan potente. Entonces, China, a lo máximo que ha llegado es a 7 nanómetros. Mientras que el resto del mundo está en 3 nanómetros
y ya llegando a 2 nanómetros. Y es más, ha llegado a 7 nanómetros, pero como límite, porque realmente está en 14 y 28. O sea, llega a 7 nanómetros, pero con un costo tan alto que no sale a cuenta. Lo han hecho con algunos chips, pero no sale a cuenta hacerlo en todos los chips, porque es carísimo. Pero ellos han dicho que con la tecnología que están planteando, van a llegar al equivalente a 1.4 nanómetros. ¿Lo pueden creer? Y usando las máquinas viejas. ¿Cómo así? Multipatterning es la tecnología que usa China para llegar a los 7 nanómetros. Básicamente es hacer varias pasadas y ya, ¿no? Con EUV, como le dijimos hace un momento, podemos llegar hasta 3 nanómetros de chips, ¿no? Porque su longitud de onda es mucho menor y con DUV, pues la longitud de onda es más de 10 veces más grande. Entonces, el rango promedio es de 14 a 18, pero han logrado llegar a 7 nanómetros con el multipatterning, que básicamente lo que les dije es hacer varias pasadas. Yo quiero este patrón, bien finito. Entonces, primera pasada, o sea, no puedo lograr esto con DUV, porque el DUV no llega a este nivel de detalle tan fino. Entonces hago una primera pasada, luego lo muevo un poquito, hago una segunda pasada, luego lo muevo otro poquito, hago una tercera pasada y así, varias pasadas para lograr llegar a ese nivel de detalle. Pero como se imaginarán, eso es más costoso, eso toma más tiempo, puede fallar en alguna de esas pasadas y al final pues no nos da el mejor rendimiento. Entonces no es que reemplace a EUV como dice abajo, ¿no? Sino que es tirar lo máximo el chicle para sacarle el mayor provecho a DUV. Pero hasta ahí no me han llegado. No han podido llegar a más de 7 nanómetros. Entonces lo que propone ahora Huawei es llegar al equivalente a 1.4 nanómetros, cambiando completamente las reglas del juego. Ayer, 25 de mayo, la jefa de semiconductores, si no me equivoco, de Huawei, fue la que presentó la ley de escalado de Tau. La ley de escalado de Tau, que es con lo que ellos van a lograr vencer este límite de la tecnología DUV. Contexto. Para ellos, esta es la siguiente etapa después de la ley de Moore. Así que tenemos que retroceder como 50 años en el tiempo prácticamente para entender qué es esto. Seguramente muchos de ustedes saben qué es la ley de Moore. Gordon Moore, fundador de Intel, la primera empresa en fabricar chips, empezaron con chips pequeños y luego los chips iban creciendo en cantidad de transistores. ¿Qué cosa es un chip? Son muchos transistores en una sola pieza. ¿Qué cosa es un transistor? Un interruptor de encendido y apagado. Ya está. Porque al final, todo en la computación son ceros y unos, encendido y apagado. Antiguamente, los transistores eran piezas individuales y había que soldar un transistor con otro, era un trabajo enorme. Los chips son muchos transistores en una sola pieza y fue un avance brutal. En cada generación de chips había más transistores, más transistores, más transistores. Entonces, en ese escenario es que Gordon Moore enuncia su famosa ley de Moore. Él dijo que cada año la cantidad de transistores en un chip se duplicaría y el precio se reduciría a la mitad. Después de un tiempo cambió eso y dijo, no es cada año, va a ser cada 2 años. Y basándose en esa ley de Moore se ha construido toda la historia de la tecnología. No es una cosa menor. Las empresas cuando ponían inversión, cuando los inversionistas ponían plata en una startup, que luego se transformaban en empresas gigantes, tipo Google, incluso OpenAI, decían, la ley de Moore dice que en unos años el poder de cómputo se va a duplicar, triplicar, cuadruplicar. Pongo mi plata porque esta empresa va a crecer. En serio, esta ley ha sido prácticamente la guía por décadas del mundo de la tecnología. Pero obviamente, los chinos no pueden jugar a la ley de Moore porque no tienen las máquinas para explotar la ley de Moore. Entonces ellos inventaron su propia ley. Dijeron, esta es la era post-Moore, la era de la ley del escalado de Tau. ¿Quién es Tau? Es un científico chino, ¿no? Yo me imagino un científico chino ahí con su bigote largo, así parado así, ¿no? En una montaña. No, Tau es la letra T griega, así como alfa, beta, delta, etc. La T griega es Tau. ¿Y qué significa Tau? En física, el tiempo de respuesta. Y ese tiempo de respuesta va a variar según el escenario, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, de una señal que tenga acá su emisor y acá su receptor, el tiempo que tome esa señal de ir del punto A al punto B sería Tau. Básicamente eso es Tau. En el caso de los chips, Tau
justamente sería cuánto tiempo le toma una señal llegar del punto A al punto B de un chip. Recuerden que un chip es como un Google Maps. Tiene casitas y tiene calles, pero imagínense que este es el punto A y este es el punto B. La señal tiene que viajar del punto A al punto B. El tiempo que le tarde es tau. Y eso ocurre en todos los chips, ¿no? Las señales tienen que viajar entre los distintos componentes del chip. Entonces, lo que ellos han dicho, ya que no podemos meter más transistores, porque no tenemos las máquinas, vamos a mejorar tau, o sea que la velocidad sea menor. Imagínense una ciudad, porque es el mejor ejemplo para explicar qué es un chip. Las calles son los canales de comunicación, las casitas son los transistores y los barrios, ¿no? Los distritos o los barrios, como le llamen en su ciudad, en su país, son los bloques del chip, porque el chip tiene varios bloques, ¿no? La caché, algunos tienen gráficos, o por ejemplo, la NPU para procesamiento de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? El chip tiene también bloques. Digamos que queremos que una ciudad tenga mucha más economía. Habría dos caminos. El camino de Moore, de la ley de Moore, sería pongamos más casas, edificios con más departamentos, construyamos más fábricas en la ciudad, más tiendas, más centros comerciales, más oficinas para que la gente venga a vivir, gaste su plata, las empresas tengan empleados y crezca la ciudad. ¿Se entiende? Pero en Huawei dicen, ok, ese modelo de Moore está muy chévere, pero hay un problema. Cuando la ciudad se llena de casas, se llena de gente, el tráfico es insoportable. Así vivas a 2 cuadras de tu trabajo, no llegas por el tráfico. Entonces ellos dicen, otra manera de que la ciudad crezca es mejorar el tráfico, para que la gente llegue a su destino más rápido y la economía crezca. Usando esa analogía, es la ley del escalado de tau. Mejoremos la velocidad en que se comunican los componentes, así no necesitamos agregarle tantos transistores adicionales. La ley del escalado de tau de Huawei. Fíjense que justamente es una T griega. Bien, aquí tenemos la analogía de la ciudad representando el chip, miren. Las casas y las fábricas son los transistores. Entonces, aquí tenemos transistor, 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 transistor. ¿Se dan cuenta? Las calles son las conexiones. Y el camioncito son los datos que se van a mover. Entonces digamos que este camioncito tiene que llevar las cosas que produce esta fábrica, digamos que produce alimentos. Entonces el camioncito tiene que venir y llevar los alimentos aquí al edificio para que la gente coma. Y la economía de la ciudad depende de cuánto tiempo le tome al camioncito llevar los alimentos, ¿sí o no? La ley de Moore diría más casas, más fábricas en el mismo espacio, más transistores. Mientras que la ley del escalado de tau diría, vamos a rediseñar las casas para evitar el tráfico. Por ejemplo, las fábricas cerca de las casas, menos semáforos, mejor señalización, mejoremos completamente la arquitectura. ¿Se dan cuenta que esto, si lo llevan al escenario del chip, esto implica rediseñar completamente la arquitectura del chip? Porque no vas a mejorar la velocidad simplemente con deseo, con buenas intenciones. Tienes que rediseñar el chip casi que por completo. Porque la idea básica es que si mejoramos la velocidad, aún con menos transistores, el chip podría dar el mismo rendimiento que otro que tenga más transistores. Porque tiene mayor velocidad de procesamiento de datos. Y ahí viene el segundo concepto de Huawei, que es la arquitectura Logic Folding. La arquitectura Logic Folding básicamente es la forma de esto convertirlo en realidad. Porque ¿qué significa esto? Ya les dije, significa rediseñar el chip. Lo más obvio es poner las cosas cerca, ¿cierto? Rediseñamos el chip para que las cosas estén cerca, entonces el camioncito no tenga que viajar mucho. Es muy obvio, pero no basta. Entonces dijeron, ¿qué tal que lo hacemos a 2 niveles, no? En 3D. Como en Inception. ¿Se acuerdan Inception, la película? Cuando la ciudad se dobla. Básicamente eso, ¿no? Doblemos la ciudad para que las cosas estén más cerca. En vez de viajar a la tienda, miro para arriba y arriba está la tienda. Y el camioncito solo tiene que bajar o subir. Porque todo se ha plegado para que las cosas estén más cerca. Es una cosa muy de locos, pero es así. Nuevamente aquí está la leyenda. La ciudad es el chip. Los bloques son las fábricas y las tiendas. Luego tenemos el camión como los datos y las calles como las interconexiones. En el modelo tradicional, el camión tiene que ir viajando del punto A al punto B. En el modelo de la ley del escalado de tau, simplemente hay que acercarlos, ¿no? Pero no es tan fácil, pues. Entonces diseñamos una ciudad
que tenga 2 niveles, mira. 2 pisos básicamente, 2 ciudades apiladas unas a otras. Entonces, en esta ciudad apilada, llegar del punto A al punto B simplemente es que el camión pase por acá y baje. Ya está. O si quiere llegar a este punto, simplemente baja. Pero también podría ir a este punto. Si quiere ir del punto A aquí, viene por acá, pasa por acá y baja. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera puede llegar prácticamente a cualquier lugar de manera mucho más rápida, porque ha creado una ciudad que se pliega en 3D. Y de esta manera, para el año 2031, ellos proponen llegar a chips que estén al nivel de 1.4 nanómetros. Ahora tú te preguntarás, Álvaro, no pueden crear chips de 1.4 nanómetros, porque DV solo llega a 7. No hay forma. Por más que me traigas tu ley del escalado, por más que me traigas tu ciudad en 3D, DV no llega a 1.4. Es verdad. Para los que se hayan dado cuenta y se estén preguntando, es verdad. No van a ser chips de 1.4 nanómetros. Lo que ellos prometen es chips que tengan el mismo rendimiento que chips de 1.4 nanómetros. O sea, que no tengan nada que envidiarle, que rindan lo mismo, que estén en la misma capacidad, a pesar de usar DV, a pesar de tener menos transistores. ¿Es una apuesta arriesgada? ¿Es una apuesta demasiado pretenciosa? Por supuesto que sí, porque no pueden crear 1.4 nanómetros, pero es lo que prometen. Detalle final. 1.4 nanómetros es el tipo de tecnología, el tipo de impresión. Recuerden que fabricar chips es como imprimir con luz en el silicio. Entonces, mientras más fina sea esa luz, las líneas, por decirlo de alguna manera, van a ser mucho más finas. Entonces, con EUV tú puedes imprimir mucho más fino. Y con DUV, pues no puedes llegar a ese nivel. Entonces, 1.4 nanómetros, o 3 nanómetros, o 5 nanómetros, significa el nivel más fino que puedes imprimir. No significa que ese sea el tamaño del transistor, como a veces creemos. Antes significaba el tamaño del transistor. Hoy ya no. Hoy simplemente significa el nivel más fino que se puede imprimir. Si hay un solo conector de 1 nanómetro, ya el chip es de 1 nanómetro. Aunque los transistores sean de 10 nanómetros, por poner un ejemplo. Para terminar, tenemos que contextualizar esto de manera muy importante. Como ya les dije, en 2019 prohibieron la venta de máquinas de ASML a China y en 2018 bloquearon a Huawei. Esas cosas no fueron casualidad, vinieron juntas. En 2022, si no me falla la memoria, en pleno gobierno de Biden empezaron los bloqueos de vender chips de Nvidia a China. Cuando llega Trump al poder, Trump endurece los bloqueos porque se podían vender chips de Nvidia a China, pero chips con menos capacidad. Pero Trump endurece las normas y dice no se vende nada de Nvidia a los chinos. Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha estado haciendo lobby fuerte con Donald Trump, convenciéndolo de que vendan chips a China, por 2 razones. Número 1, muy obvia, plata. China es un cliente gigantesco y Nvidia está perdiendo dinero al no poder venderles. Pero número 2, liderazgo. Porque Jensen Huang sabe, tonto no es, que China eventualmente se va a independizar y no va a necesitar los chips de Nvidia. Porque las pruebas de que los chinos eventualmente van a encontrar la manera de hacerlo sin necesitar a los demás, va a llegar. Y eso era lo que decía Jensen Huang. Si le vendemos los chips, los chinos no van a tener la necesidad de crear sus propios chips y van a vivir felices con los chips de Nvidia y todos felices. Al final Donald Trump dijo, tienes razón. Y Donald Trump el año pasado levantó la prohibición y dijo, ya se pueden vender chips de Nvidia a China. Lo que no contó Donald Trump es que los chinos dijeron, que ya se puede vender chips. ¿Cómo crees? Ya no quiero. Pekín dijo, toda empresa china está prohibida de comprar chips de Nvidia. Imagínate, los chinos que buscaban chips de Nvidia de contrabando ahora ya no querían, ya no quiero. Y cuando sale DeepSeek V4, el que probamos hace un mes, un poco más aquí en EDTeam, corre y ha sido entrenado sobre chips de Huawei, no sobre chips de Nvidia. Huawei. Y hace una semana o 2 semanas, Donald Trump viajó a Pekín con Elon Musk, con Tim Cook y un montón de empresarios importantes de Estados Unidos, incluso con el mismo Jensen Huang, que lo llamaron de improviso y él se fue corriendo y se subió al avión y se fue. Fueron a Pekín a ofrecerle respetos a China,
a decirle, queremos hacer negocios con ustedes, hemos traído a los empresarios más importantes de Estados Unidos a mostrar respeto y tal, y a decirles que tenían las puertas abiertas para comprar los chips de Nvidia, los mejores chips de inteligencia artificial del mundo. Viajaron en persona, se vieron cara a cara. Trump con Xi Jinping. ¿Qué crees que dijeron los chinos? No quiero tus chips. Ven tú, con tu papá, tu primo, tus empresas, con quien quieras. No quiero tus chips. O sea, ese viaje no sirvió. China no quiere los chips de Nvidia. ¿Y por qué no quiere los chips de Nvidia? Porque ya tiene su plan para reemplazarlos. Arrinconar a un chino a corto plazo parece buena idea, ¿no? Te arrincono, te dejo sin recursos. A largo plazo, el chino arrinconado encuentra la manera de salir del problema y de superar a sus adversarios.